Sean bienvenidos y bienvenidas. Este video está enfocado en la materia de lenguaje y literatura. Fue creado con el objetivo de orientarte para que se te haga más fácil resolver tu guía de autoaprendizaje. Así que te invito a que la tengas a la mano, ya sea de manera física o virtual. El video va dirigido a los estudiantes de noveno grado, referente a la fase 3, semana 8. Muy bien, vamos a empezar y te invito a que me acompañes hasta el final. Vamos a estar viendo la unidad número 5, dramática, la comedia. En la parte de los contenidos se estará viendo la recepción de textos literarios, la comedia clásica y neoclásica, ubicación en el tiempo y el espacio, principales obras y autores. Se realizará la lectura de Las nubes, escrita por Aristófanes, El Tartufo, de Molière. Luego, algunos subgéneros teatrales, como la comedia y sus elementos, los personajes, situación y diálogo. En la parte de producción se realizará una lectura comprensiva de un fragmento cómico. En la actividad número 1 dice: imagina que debes escribir un comentario sobre una película cómica que hayas visto. Puede ser cualquier película que sea referente a este subgénero. Para valorarla, debes conocer las características de este subgénero. Seguramente habrás visto alguna película que te hizo reír, pero ¿conoces qué otras características debe tener una comedia? Vamos a definir qué es comedia. Es el género dramático opuesto a la tragedia y por lo tanto relacionado casi siempre con historias con final feliz. Tuvo su origen en los primitivos cultos de la fertilidad en honor del dios Dionisio. Este dios es reconocido por representar la fertilidad y también se reconoce como el dios del vino. Y se desarrolló como género derivado del griego diatimbo, que es algo referente al mismo dios, asociado a los dramas satíricos y al mimo. Cuando hablamos de satírico nos referimos a la sátira, una figura literaria que se encarga de ridiculizar. En la antigua Grecia se adquirió su máximo esplendor con Aristófanes y luego pasó de la cultura romana de la mano de Medrano, otro escritor muy famoso. Vamos a ver las características. La finalidad. Se enfoca en expresar de manera muy exagerada los vicios y los defectos, con la intención donde emerja una situación memoralizante y educativa. La comedia hace una colección de vicios y malas costumbres, dadas a expresar haciendo un tipo de ridículo para ser corregida mediante la risa. Luego tenemos el tema. Cuando hablamos del tema nos referimos a lo más optado o que se manifiesta en las comedias. Los temas más recurrentes son el engaño, el robo, la burla y la estafa. Luego tenemos el conflicto. Se basa en la búsqueda de un bienestar social que mayormente lo obtiene el protagonista, pero también es caracterizado por tener algún vicio y deberá pagar por ello. Hablamos de protagonista, ¿verdad? Gracias a eso es expuesto en ridículo. Luego tenemos el protagonista. Se identifica por tener una baja calidad moral y que siempre obtiene algún vicio o defecto. Puede ser un avaro o ser señalado por irreverencia o rebeldía. El protagonista es un personaje vicioso que es ridiculizado. Y tenemos el desenlace. Todas las comedias son identificadas por tener un final feliz, pero existe la probabilidad que no todos los protagonistas terminen felices. Esto se da más para los que de alguna manera prestan fuerzas contrarias ante el personaje principal. Actividad 2. Debes leer un fragmento de Aristóteles llamado Las nubes, que se te presenta en tu guía de autoaprendizaje.
Luego debes contestar unas preguntas. Yo voy a darte conceptos básicos para que se te haga más fácil contestarlas. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es el conflicto entre ambos personajes? Cuando hablamos de conflicto, nos referimos a la oposición o desacuerdo que se da entre personajes por algo o alguien. La siguiente pregunta dice, ¿en qué momento se evidencia la actitud moralizante de la comedia en el fragmento? La actitud moralizante hace referencia al acto de hacer que alguien tenga un comportamiento o adquiera un carácter moral. ¿Por qué crees que los personajes se llaman argumento mejor y argumento peor? ¿Qué representa cada uno de ellos? Debes identificar que los personajes son nombrados como argumento mejor y argumento peor. Algunas de sus diferencias son los objetivos más el rol que cada uno desempeña. ¿Por qué el argumento peor gana la discusión? Debes enfocarte en la capacidad que el personaje tiene para contestar y contradecir de acuerdo a su enfoque. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de males sociales crees que refleja el texto? Los males sociales son problemas o asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Estos problemas son identificados en la sociedad. ¿Cuáles son las ideas principales del texto? Para eso debes seleccionar la parte más importante del texto y de lo que más se habla. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la intención o propósito del fragmento? Muy bien, la pregunta es, ¿qué consideras tú que has aprendido mediante la lectura y análisis de este texto? ¿Por qué el texto es una obra cómica? Recuerda las características de la comedia y trata de identificar alguna y asimismo puedes colocarla. La actividad número 3 dice, escribe un comentario reflexivo a partir de la lectura anterior. Para terminar, escribe tu valoración sobre la importancia de actuar de forma correcta en diferentes situaciones de la vida cotidiana. ¿Por qué no debemos ser como el personaje de argumento mejor, que decidió actuar como todos los demás solo porque eran mayoría? No hay que dejarse llevar por ver cantidad. Recuerden que la calidad no requiere de mayoría. Argumenta bien tu respuesta de acuerdo a lo que aprendiste o lo que entendiste mediante la lectura del texto de Aristófanes. Te deseo mucho éxito y nos vemos hasta la próxima.